Esta semana se dirigió a mí el compañero Jorge, creo que es Jorge Cisneros, algo así. Me pregunta que por qué ha encontrado ojivas Minier y que por qué no ha encontrado casquillos de las mismas ojivas, de las mismas balas. Quiero darle una pequeña explicación porque dice que no entiende. Ya después de eso, me pide que si puedo explicarle un poquito porque va a ser, tiene una prueba. Él pertenece a las Fuerzas Armadas y le hicieron una prueba de conocimiento sobre balística y eligió las balas Minier creyendo que iba a poder con el caso. Voy a compartirle este video para que se informe un poquito y espero que le sirva. Para empezar, este tipo de balas Minier no llevaban un casquillo como estos. Y para quienes no las conocen, estas son las balas Minier, que fueron las primeras balas utilizadas después de las balas de mosquete. Para entenderlo un poquito más, vamos a meternos en este tema. Pues bien, mire, las primeras balas utilizadas aquí en México por los españoles fueron estas balas de arcabuz, las cuales se distinguen por su tamaño. Esta es una bala de mosquete y haciendo una comparación nos damos cuenta de la diferencia que hay entre esa y estas otras balas de mosquete. Miren. El tamaño de la bala de arcabuz era muy grande y tenían solo un alcance de 50 a 60 metros. Aparte de que como el cilindro o el alma o el cilindro del arcabuz no era rayado, era liso, no tenía mucha precisión. De la bala de arcabuz fue progresando, haciendo un poco más pequeñas por mitad de tamaño. Lógicamente ya había calibres también en ese entonces. Pero este tipo de tamaño aún superaba a las balas de mosquete. Aún lo superaba en tamaño. Su alcance, por ser la mitad de livianas de las balas de mosquete, pues ya eran de 80 a 100 metros la distancia que recorría después del disparo. Y así como todo ha evolucionado, pues las balas también. Las balas de avancarga. Bueno, las balas de mosquete eran usadas en la infantería y a partir del año de 1670 se empezó a usar en mosquetones cuyo disparo se realizaba mediante el uso de pedernal. Su alcance no superaba 100 metros. Antes de 1670 se utilizaba mediante la llave de mecha. Ya después se introdujeron otros sistemas de disparo. Cabe mencionar que en nuestro país, en México, todavía en la Guerra de Reforma, aquel 5 de mayo de 1872, cuando la batalla de Puebla, aún se usaba la bala de mosquete, se utilizaron los mosquetones. Y fue ahí cuando se empezaba a introducir las balas Minier, que se habían inventado del año de 1848-1851 por Claude Etienne Minier. Es así como las balas Minier vienen a sustituir a las balas de mosquete. Vean, estas son las balas Minier, al igual que estas otras que vemos aquí. ¿Por qué eran así? Las originales, las primeras balas son precisamente estas, que vinieron a sustituir la bala de mosquete. Como podemos observar,
La forma original era una bala cilíndrica con 4 estrías, 2 estrías o una estría, según. Inclusive hay una que viene siendo esta, que se supone que fue la de la primera invención, el primer, el primer paso para la fabricación de las balas Minié. Normalmente se rellenaban con grasa y servía de taponamiento en su cuerpo, llevaba un hueco. Ustedes pueden ver aquí en estas. Ya no era redonda como eran las balas de mosquete, sino cilíndricas. Bueno, el detalle es que venían siendo balas de avancarga, ya que se cargaban en el arma por medio del cañón, al igual que las balas de mosquete. La diferencia es que ya en estas fechas empezó el rayado interior del alma del cañón, el rayado que le dio más velocidad, y entonces sí ya llegaban a 200 y 300 metros de distancia en línea recta, lo que era un avance muy grande para las guerras de esas épocas. El casquillo de la bala Minié iba insertada en un cilindro de cartón. Aquí les hice esto para que se dieran una idea de cómo era. Por eso es por lo que nunca van a encontrar casquillos Minié, porque eran de cartón. En su interior llevaba la pólvora, la cual al explotar hacía que la presión de la pólvora del fuego entrara por el hueco y empujara la bala, dándole más fuerza, más precisión, más potencia y más alcance. Así era. Y como les digo, en su interior llevaba su carga de pólvora, como podemos verlo aquí, miren. Bueno, ahí está la pólvora. Y es como se utilizaba, por eso nunca vamos a encontrar casquillos de las balas Minié. La mayoría de nosotros las hemos encontrado, este tipo de balas, con nuestros detectores de metales. Y más cuando prospectamos en sitios donde hubo batallas en nuestro México, de la Revolución Mexicana, de la Cristiada. Muchos de estos casquillos nos cuentan la historia, porque en muchos de ellos está escrita la fecha en que fueron utilizadas, en que fueron fabricadas, y eso nos da una idea de en qué sitio se llevó a cabo alguna fuerte batalla en las diferentes guerras que ha habido en nuestro país, no solo de la guerra cristera, de la Revolución Mexicana, sino también de la Reforma, de la Independencia y de otras más. Aquí en este sitio vemos una bala de cañón también, que viene siendo también parte de esas historias que se vivieron en nuestro país. Desde la época de los españoles, Revolución Cristiana y todas esas fechas. Que pasen feliz año, compañeros y amigos de Prospección. Les deseo mucha suerte, mucho éxito y les mando un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México.